todos, Dios los bendiga ricamente. Qué placer poder compartir una vez más con ustedes. Realmente es emocionante poder compartir con la Iglesia de Cristo, con ustedes, mis queridos hermanos, amigos, este tiempo que Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros. Y el día de hoy quisiera compartir con ustedes un tema que es la comunión con Dios. ¿Somos la luz del mundo? Es una gran pregunta la cual tenemos. El día de hoy quisiera compartir Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 10 con ustedes. Dice, para poder conocer un poquito más los versículos y entender de lo que estamos leyendo, quisiera hablar un poquito del contexto histórico, de por qué Juan escribió esta epístola para la iglesia de Cristo. Es porque en aquel tiempo muchos cristianos estaban desviando de la fe. Estaban siendo guiados por falsos maestros con falsas doctrinas. Estaban siendo engañados en la fe, por decirlo de otra manera. Estos falsos maestros estaban minimizando la gravedad del pecado. Ellos estaban diciendo prácticamente para este tiempo, hablando acerca de que el pecado no es para tanto. No es para tanto esta vida que estamos viviendo. Prácticamente estaba diciendo, debemos vivir como cristianos light, acomodados. Y el pecado no era tan grave para ellos. Y tampoco no importaba, por decirlo así, la conducta. O sea, yo soy cristiano y puedo hacer lo que quiero, está todo bien. Entonces, es lo mismo que está pasando en este tiempo, en nuestro tiempo, en este siglo, lo mismo que estaba pasando en aquel siglo. Así que me gustaría poder leer con ustedes y también aprender lo que el apóstol Juan nos estaba enseñando. Y lo que el apóstol Juan estaba enseñando en este evangelio, vamos a decirlo así, en este Primera de Juan, es quién es Dios, quién somos nosotros, de cómo tener relación con Dios, de lo que nosotros tenemos que hacer y de lo que Dios hace. ¿Cuál es? Entonces, vamos a la escritura, a la palabra de Dios, la palabra veraz. Dice el verso 5 del capítulo 1 de Primera de Juan, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios. Así que lo primero que tenemos que entender aquí, Juan en el versículo 5 nos dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Juan no está diciendo, miren, esta es mi palabra, esto es lo que yo digo, esto es lo que yo pienso. No. Juan estaba diciendo, esto es lo que hemos oído y os anunciamos. El verso 1, en el capítulo 1, el verso 2 nos dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Estaban hablando acerca de Jesús. Jesús se hizo carne, el Cristo, y habitó entre ellos, y Él fue el maestro de ellos.
Y dice el verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Amén. Esto es lo que nos dice el verso 2 y 3, hablando acerca de Cristo. Y el verso 5 nos vuelve a decir, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Están diciendo, no son nuestras palabras, es Cristo, es Dios hecho carne el que nos enseñó esto. ¿Y qué les ha enseñado? Y es, ¿quién es Dios? Y dice, Dios es luz. ¿Quién es Dios? Dios es luz. Dios es todopoderoso. Dios es perfecto. Dios es 3 veces santo. Es eso lo que nos está diciendo la Escritura. Es eso lo que Juan está diciendo. Juan está diciendo, Dios es luz. Está diciendo, Dios es perfecto. No hay error en Él. Y esto va de la mano porque luego dice, y no hay ninguna tinieblas en Él. No hay tinieblas en Él. Porque Él está viviendo en una perfecta luz, en una perfecta pureza, en santidad suprema. La luz representa o es un símbolo de vida, un símbolo de que no hay engaños en Él. Lo que la luz está representando es que Dios es totalmente transparente y que en Él no hay engaño, no vas a encontrar oscuridad ni mentiras. Eso es lo que nos dice la Escritura acerca de Dios. Y podemos leer en Números, capítulo 23, verso 19, que nos dice la Escritura, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Así que Dios no es hombre para mentir y Dios no miente. Dios es perfecto. En Dios no hay engaños. Dios no hace esas cosas. Así que esto nos dice que no hay tinieblas, no hay manchas. Es una perfección absoluta de parte de Dios. Y esto nos lleva al siguiente subtítulo que dice, ¿quiénes somos nosotros? Y aquí hay una palabra que se repite prácticamente 3 veces y es si decimos. Si decimos, si decimos. Es 3 veces, es prácticamente una palabra sin acción. Si decimos que esto puede ocurrir, si decimos que esto puede pasar, y dice el apóstol, si decimos que tenemos comunión con Él, no está hablando de una acción, está hablando de solamente palabras. Como dice un dicho, la palabra se lo lleva el viento, sin una acción. Así que el apóstol Juan está diciéndonos, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que no tenemos pecado, y esta palabra se repite 2 veces, y es interesante porque el verso 8 y 10 dice, si decimos que no hemos pecado. 2 veces esa palabra. Eso tiene que darnos a nosotros una reacción de entender de que esto hay que atender. Dice el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Wow, está diciendo que si decimos que somos cristianos, pero que no leemos su palabra, la Biblia, si no oramos, entonces somos mentirosos, porque la tiniebla está en nuestras vidas y no tenemos comunión con Dios. Porque para tener comunión con Dios, tú debes orar, tú debes leer las Santas Escrituras, tú debes leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es veraz. Tú tienes que pasar tiempo con el Señor. Entonces, si tú no haces eso, esa persona es mentirosa y no practica la verdad. Entonces, podemos pensar en lo que dice el verso 8 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, ¿cuántas personas nos dicen, pero si yo soy bueno, yo no peco, yo soy bueno, yo soy un hombre bueno, yo le ayudo a los demás, yo
siempre trato de ayudar a los pobres, ayudo a quien necesita. Y dice, pero yo soy bueno. Entonces esa persona se engaña a sí mismo. Porque la Escritura dice que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Que el hombre es pecador desde que nace. Que si el hombre no se acerca a Dios y reconoce que es pecador, Dios no puede vivir en él. Es así de sencillo lo que la Escritura nos dice. Si decimos que no tenemos pecado, le estamos haciendo a Dios que es un mentiroso. Y Dios no es mentiroso, Dios no puede mentir. Si solamente decimos y no tenemos acción en nuestras vidas, entonces la verdad no está en nosotros. Y qué tan interesante es, dice, mentimos, nos engañamos a nosotros, y lo segundo es, hacemos que Dios parezca mentiroso. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios no es mentiroso. Dios es justo, Dios hace justicia. Y podemos recibir castigo porque estamos diciendo que nuestro Dios es mentiroso. Y el que no está en la verdad, el que no practica la verdad, tampoco conoce la palabra de Dios. Porque no conoce la verdad. El que conoce la verdad, vive en verdad, conoce la verdad. Y la palabra de Dios es esa verdad. No hay otra cosa que pueda demostrarte cuál es la verdad. Romanos, capítulo 3, verso 4 nos dice la Escritura: antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Está diciendo Dios dice la verdad. Y Salmos 119, verso 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y alumbras a mi camino. Está diciendo que la palabra de Dios es la luz. O sea, en otras palabras, para que nosotros podamos saber si estamos caminando en luz, debemos caminar a base a lo que nos enseña la palabra de Dios. Dios habla por medio de su palabra, para que tú y yo y todos podamos vivir en esa luz a la cual nos llamó Cristo. Así que no podemos hacer que Dios caiga como mentiroso, porque hacemos que Dios caiga como que Él está viviendo en tinieblas. Y somos tú y yo las personas las que viven en tinieblas, y necesitamos de Dios para estar en la luz. Necesitamos de su verdad para poder caminar en esa luz, en la luz de Cristo. Y esto nos lleva a lo siguiente, que es que tenemos que reconocer nuestra condición de que debemos reconocer nuestros pecados. Y es lo que nos dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados. Primero vemos a quién es Dios. Dios es luz, en Él no hay engaño. Lo segundo, estamos viendo de que si decimos y no tomamos acción, estamos no solamente mintiéndonos a nosotros, estamos mintiendo a todo lo que nos rodea, y estamos dejando a Dios como mentiroso. Si decimos que somos cristianos, claro, si reconocemos. Entonces, tenemos que entender que la verdad no va a estar en nosotros, no practicamos la verdad y no conocemos la palabra de la verdad, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos caminando erróneamente, si nosotros confesamos ese pecado, la Escritura dice en el verso 9, si confesamos nuestros pecados, y es tan importante, si confesamos nuestros pecados, es el decirlo: Dios, yo he pecado, Dios, me he equivocado. Eso no significa que hay que entender dos cosas. Está el que practica el pecado y está aquel que
tropieza en el pecado. No es que lo va y lo busca. Está el que dice, en total todos somos pecadores. Y sabe que no tiene que ir en esa dirección porque ahí va a caer, pero va. Entonces, esa persona se está revolcando con el pecado, se está revolcando con su propio vómito, lo dice Santiago. Vuelve a su vómito, vuelve a las cosas del pasado, aquel que él se había arrepentido, pero le encanta el pecado, entonces vuelve al pecado. Ese es el que practica el pecado. Pero está la persona que se aleja totalmente de aquello y quiere vivir una vida recta delante de Jesús, recta delante de Dios, y quiere ser cada día más como Jesús. Quiere alcanzar la estatura de Jesús. Entonces, esta persona siempre dice, Señor, yo te confieso mis pecados, Señor, yo me arrepiento de todo mal, Señor, no quiero volver a caminar en el pecado. Y se aleja de ese pecado, no vuelve a ese pecado. Así que confesar, si confesamos nuestros pecados, está diciendo en algo positivo, yo voy a arrepentirme siempre de mis pecados. Entonces, aquí está lo que Dios hace. Él es fiel y justo. Por eso Dios es luz. Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonarte. Él es fiel y justo para limpiarte del pecado. Y es tan interesante que este verso 9 va tan de la mano con lo que dice el verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz. Dios, Jesucristo, cuando vivió en esta tierra, Él vivió en total luz, armonía con Dios, en una comunión perfecta. Y nosotros tenemos que alcanzar esa misma armonía, esa misma comunión con Dios, así como lo hizo Jesús. Jesús es el ejemplo de vida que nosotros necesitamos para caminar siempre en la dirección correcta junto con el Padre. Si nosotros tenemos comunión con Dios, si nosotros estamos andando en la luz, entonces, si nosotros tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con los hermanos, tenemos comunión unos con otros. Y es tan precioso esta parte final del 7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Esto es lo que Jesucristo hace en nosotros. Tenemos lo que Dios hace y tenemos lo que Jesucristo hace. Pero también tenemos lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que arrepentirnos del pecado. Nosotros tenemos que alejarnos del pecado. Entonces Jesucristo nos limpia del pecado con su sangre, ya que lo hizo hace más de 2000 años atrás. Él nos limpió por medio de su sangre, y Dios, que es fiel y justo, nos perdona y nos limpia de toda maldad. Así que, mis queridos hermanos y amigos, esto es lo que he querido compartir contigo. ¿Cómo puedo tener comunión con Dios? ¿Cómo puedo vivir en esa luz? Primero, debes conocer a Dios. Y tienes que poner a Dios en primer lugar. No es, tengo que ver cómo soy yo y soy yo y soy yo. ¿Qué es un orgullo egocentrista, centrándote solamente en ti? No, primeramente Dios. Segundo, reconocer mi convicción de pecador. Reconocer que soy pecador, y porque he pecado, estoy destituido de la gloria de Dios, pero gracias a Jesucristo puedo acercarme a Jesús, y gracias a que Jesús me hace santo, me hace separado del pecado, a base a que yo lo he reconocido y me he acercado a Él, entonces Dios actúa. Y Dios, que es fiel y justo, perdona mis pecados, perdona mi maldad y me limpia de toda maldad. Así que, queridos hermanos, he querido compartir esto con ustedes. Tenemos que tener una comunión con Dios. Basta ya de un cristianismo light. Basta ya de un cristianismo más o menos nomás. Es momento de tomar en serio esto.
de tomar en serio la salvación que hemos tenido por medio de Cristo Jesús y empezar a caminar en la luz. Ya no vivamos en mentiras, vivamos en la verdad. Porque si tenemos que ser medidos por la palabra de Dios, nos encontraremos mentirosos si no estamos viviendo en su palabra, en sus enseñanzas, en su camino y en su luz. Así que es tiempo de cambiar los caminos erróneos que tenemos y empezar a vivir una comunión con Dios por medio de la oración, por medio de leer su palabra y por medio de aplicarla a nuestras vidas. Así que, mi querido amigo y hermano, quiero orar contigo para poder culminar esto que he compartido contigo. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos da de poder aprender más de tu palabra. Señor, sabemos que tú eres la luz, que tú eres la verdad, que en ti, Señor, no hay imperfección, que tú eres un ser perfecto, eres nuestro Dios y eres nuestro Padre. Señor, reconocemos nuestra condición de pecadores y nos acercamos a ti, Señor, y te pedimos, perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad. Señor, te pedimos que Cristo pueda fluir en nosotros y por medio de tu Espíritu Santo, Señor, enséñanos toda la verdad para que siempre caminemos y seamos tal como Cristo fue, Señor, en esta tierra. Que podamos caminar en esa perfección, que podamos caminar en esa pureza. Señor, gracias porque tú nos limpias de todo pecado, gracias porque tú nos limpias de toda maldad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, mi querido amigo, sé luz, resplandece y déjate guiar por el Espíritu de Dios. Dios te bendiga. Shalom.